vamos a ver encuestas, o por lo menos la evolución de las encuestas y cuánto están hoy. Es decir, lo que hizo Alfredo Serrano Mansilla es hacer un promedio de todos los encuestadores que hay en el país, ¿sí? Y hizo su evolución. ¿Cuánto da ese promedio? En las elecciones pasadas, ese promedio fue lo que más se acercó al resultado que hubo, ¿sí? Como le sirvió, como realmente dio en el clavo Alfredo Serrano Mansilla, siguió laburándolo de esa manera. Vamos a verlos, ¿me ayudan? Que no sé si yo los voy a poder ver. A ver. Bueno, conmigo. Bueno, a ver, tenemos bueno. ahí. Nadie lo va a poder ver. Ahí está. Sergio Massa y Juan Graboy son los dos precandidatos. Pero miremos el promedio. Y el promedio Abajo. tenemos Sergio Massa 23,1%, sí. Juan Graboy 5,2%. Eso da 28, no lo da la suma, 28,3. 28,3. Bueno, a ver la próxima. A ver. Horacio Rodríguez Larreta, el promedio 13,2%, Patricia Bullrich 19,2%, esto da 32,4. Sí, 32,4, así es. Y a ver la evolución de todas, creo que es la otra, ¿no? Evidentemente, ahí, bueno, va en ascenso UP. Claro, lo que se ve subiendo, en los últimos meses es la raya celeste que va subiendo desde un piso, ¿lo ves el piso ese? 25 y ahora está en 27, casi 28, 28 podríamos puntos. decir. Ahora, aún sigue ganando Juntos por el Cambio, ¿no? Porque quedan 28 contra... A ver si ahí está, si lo agrandan 31. Es decir, ahí aparece 3 puntos arriba Juntos por el Cambio después de que venía de una diferencia mayor. De todas maneras, sí, pero viene bajando, dice Juan, tiene razón, viene bajando Juntos por el Cambio. De todas maneras, se mantiene arriba y si uno viera esa foto, diría, bueno, uno supone que los votos de Milei van más para Juntos por el Cambio, uno supone, que para Juntos por la Patria. Ahora, ¿por qué digo uno supone? Porque cuando se hicieron encuestas cualitativas sobre los votantes de Milei, la mayoría querían que los proteja el Estado, querían mantener la jubilación. Es decir, el voto de Milei es un voto enojo que tiene poco que ver con las cosas que dice Milei. Tiene que ver con cómo lo dice, tiene que ver con la ira, con el enojo, con lo que él despierta. Entonces, lo que va a haber, me parece, es decir, la diferencia entre Juntos por el Cambio y Unión por la Patria está en la diferencia técnica que suele haber, ¿no? La diferencia técnica que se maneja entre 2 y 3 puntos, con lo cual, cuando agarran las encuestas no sabe quién está arriba y quién está abajo, cuando la diferencia es de 3 puntos. La diferencia es cómo se va a dividir ese voto de Milei y quién es capaz de quedárselo. Y me parece que eso se va a definir mucho, por eso para mí las PASO son muy importantes, en cómo le va a cada uno en las PASO. Ahí muestra una diferencia a favor de Bullrich muy grande. Muy grande. Lo que pasa, Roberto, en Unión por la Patria, donde hay una gran estabilidad del voto de Massa. Yo creo que eso es importante caracterizarlo, decirlo. Su imagen siempre fue una imagen positiva, muy estable a lo largo del tiempo, no tiene grandes vaivenes, tiene algo positivo, es que no se cae, pero también tiene algo negativo, y es que tiene un techo muy rígido, no es un techo fácilmente para romper hacia la alza, y en términos de promedio le sale hoy en día 23 puntos, 23 sería el promedio de todas las encuestas en el último mes y medio, insisto, sobre el padrón electoral, pasado a voto válido siempre estamos hablando de un porcentaje mayor. Claro. Y el otro que yo sigo insistiendo que suma, y te he escuchado algunos debates en estos últimos días en tu programa, yo sigo pensando que suma, y me parece que además, no sé dónde sale la tesis que le resta voto a Massa, porque son perfiles ideológicos del votante completamente distintos. Otra cosa es, luego, como ese perfil más ideologizado hacia la izquierda, hacia el kirchnerismo más puro, que no transa tan fácilmente con la matriz ideológica de Massa, luego veremos qué hará en la primera vuelta y en una hipotética segunda vuelta. Pero a día de hoy hay que pensar que las PASO yo creo que permiten una suerte de mayor grado de libertad y es menos táctica. Yo creo que la ciudadanía no va a estar con una suerte de Excel para saber cómo, hacia dónde va a ir su voto. Mayoritariamente, me parece que las PASO en el mundo, las primarias abiertas, siempre tienen una cuota de mayor libertad y creo que Grabois, el promedio, es 5.3. Y digo 5.3 con poca dispersión, eso es interesante. Es decir, al principio las encuestas con Grabois oscilaban entre 2 y 10 y hoy no.
hoy cada vez lo que se llama la varianza en términos de estadística, la dispersión, cada vez es más chica. Está en torno entre 4 o 6 puntos de manera estable, y eso proyectado a voto válido son unos 7 u 8 puntos muy interesantes para sumar de cara a la primera vuelta. O sea que si Massa te da 23 y proyectado a voto válido eso se da 27, y Grabois te da 5, proyectado te da 7, puede llegar a 34. Fíjate, Roberto, que miré las últimas elecciones en la Argentina donde no estuvo en la boleta Cristina Fernández de Kirchner. Hablo de 2007 estuvo, 2011 estuvo, 2015 no estuvo y 2019 estuvo. Bueno, en la primera vuelta del 2015 la propuesta de Scioli obtuvo 37-38 sobre voto válido. Es decir, sería lo que alcanza esta fórmula sin Cristina expresamente en la boleta, y yo creo que vamos a tener un escenario bastante parecido a ese valor, más o menos, de cara a lo que se pueda sacar en octubre. No hablo ahora de las PASO, sino a partir de ahí, ¿dónde está la pregunta para mí, ya pensando en octubre, más que en las PASO? Es ver cómo vienen los vasos comunicantes Milei y Patricia Bullrich. Yo creo que es un error táctico por parte de Unión por la Patria. Bueno, ahí estás dando por descontado que gana Patricia Bullrich la PASO. En eso que acabas de decir. Si planteamos ese escenario, que evidentemente puede haber el otro, pero con ese escenario yo creo que habría que tener muy claro que la figura de Milei es necesaria con cierta fuerza de cara a la primera vuelta. Yo creo que estoy hablando en términos tácticos, y pienso en España. La presencia de Vox, aunque se haya caído, es muy importante para que el PP, el Partido Popular, no haya alcanzado una mayoría absoluta. Dicho en la Argentina, en la primera vuelta, a mí me parece que sería un error garrafal sacar del tablero a Milei y vaciarlo de votos, casi ningunearlo, porque eso es lo que está haciendo los medios hegemónicos de la derecha, casi sacarlo lentamente para que se quede todo en la centralidad de Patricia Bullrich. Y a mí me parece que escucho a cierta clase política de Unión por la Patria o a ciertos medios más afines, y me parece que es un error, insisto, muy táctico de sacar a Milei, porque el voto de que saques a Milei se lo quedaría a Patricia Bullrich. Y cuidado, que el macrismo en el peor momento, en el 2019, obtuvo 40% de padrón electoral. Por lo tanto, hay que estar ahí cuidándolo, que con 45 podría ganar una hipotética primera vuelta. La gente que ya tiene decidida el voto en la Argentina, hoy en día me parece que hay una suerte de estabilidad de cara a las PASO. Milei se cae un poco, pero no demasiado, y lo que se cae Milei lo gana Patricia Bullrich, es decir, lo que baja un poco Milei se lo granjea, se lo queda Patricia Bullrich en la interna que tiene con Horacio Rodríguez Larreta. A pesar de eso, si tú miras todas las encuestas, el promedio de Milei sigue siendo estable entre 18 y 20 puntos, que además no hablamos sobre voto válido, hablamos sobre padrón electoral proyectado a voto válido. Va a ser más. No sé, suponiendo una, no sé, un 77% de participación, estamos hablando que estaría por encima de 24 o 25 puntos. Claro. Que es un valor interesante. Lo digo, lo que dicen todas las encuestas, no está en los valores altos que estaba hace 3-4 meses, previo a la definición de las candidaturas al interior de cada coalición, pero es cierto que yo creo que tiene un piso interesante. Ahora, ¿qué pasa en las otras dos coaliciones? En Juntos por el Cambio parece que Patricia Bullrich le viene sacando ventaja en las últimas semanas, casi por semana un punto más a Horacio Rodríguez Larreta. Te detengo un minuto ahí. Yo veo que en el promedio, en esa PASO, la mayoría son encuestas por internet o telefónica, y hay pocas que son presenciales. Y en las presenciales gana Larreta. ¿Se puede sacar alguna conclusión al respecto? De hecho, en las presenciales hay un empate técnico. Si miras el promedio desde que se definieron las candidaturas, llevas toda la razón, y en las que están condicionadas por ser telefónicas o online le dan una ventaja mayoritaria a Patricia Bullrich. Sí, sale, yo creo que siempre cuando uno mira las encuestas, las presenciales suelen ser más confiables, la tasa de rechazo es mucho más baja. Telefónica y online la tasa de rechazo es altísima, muy elevada, y yo creo que mirando incluso gente que no están publicando encuestas y que tengo acceso a ellas del otro lado del océano, me refiero ideológico, yo creo que está más parejo de lo que están planteando algunas encuestadoras telefónicas u online, pero sí creo que Patricia Bullrich ha logrado ser más competitiva en este último mes y medio, porque vacia un poco de votos a Javier Milei de cara a las PASO.
Luego la primera vuelta es otra, para mí, una instancia muy difícil de descifrar a día de hoy. Y una pregunta con respecto a la gente que no contesta. Cuando uno arma una encuesta, intenta que esa encuesta represente a toda la sociedad o acercarse lo más posible a toda la sociedad. Entonces tenés en cuenta franjas etarias, nivel educativo, cuestiones geográficas, qué sé yo. Ahora, con eso vos llamás y llamás a 1000 personas y solamente 200 te contestaron. ¿No te desarmó todo ese mapa que vos habías hecho? sí, Además de que hay menos cantidad de gente. No es, yo estudié estadística hace muchos años, pero me puse a pensar en eso. Si según cuáles sean esos 8 de cada 10 que no contestaron, te puede desarmar el primer mapa y te puede romper toda la lógica estadística que tiene una encuesta. Es buenísima la pregunta y yo te digo la respuesta porque es interesante el debate este. Y primero es que tú tienes que llegar a tu muestra. Es decir, vas a llamar a mucha más gente o vas a intentar entrevistar a mucha más gente para llegar a tu nivel muestral, sea 1000, 2000 o los que sean. Por lo tanto, si para llegar a 2000 necesitas 10.000 intentos, los vas a hacer. Sí. Esto es primera cuestión importante. Luego es cierto que dentro de tu muestra, los que logran contestarte, tú vas a tener las cuotas de representatividad etaria por región, por niveles de ingreso. Es decir, tú fuerzas mucho la muestra para que efectivamente no esté tan desequilibrada y no dejes por afuera una gente que no te ha contestado para que te deje una muestra totalmente sesgada hacia un grupo etario, hacia una población regional. No, eso lo trabajas mucho, pero claro, a pesar de todo ese intento que decimos, yo creo que estás forzando mucho a tu muestra. Claro. Ahí es donde viene el debate. Claro. Estás logrando la muestra, pero con demasiado, no sé, lo pasas demasiado por la cocina. Yo creo que en algún lugar pierde representación de todas maneras al forzarlo. Absolutamente. Y de hecho está estudiado. Es interesante. Mira, nosotros en la encuesta de mayo, Roberto, que fue presencial, pudimos anotar, y lo hicimos a posta, a anotar quién no te contestaba. Es decir, tú tienes la posibilidad de que no te contesta en la presencial, no en la telefónica, pero ni el online, pero sí en la presencial. Tú puedes decir, mira, es una persona joven, de un barrio popular, en la zona de La Rioja. Bueno, eso te daba pistas de quién es el perfil de la gente que no te responde. Y ahí puedes empezar a intentar un poco estimar qué está ocurriendo en esa ciudadanía para intentar ser un poquito más riguroso. A pesar de eso, es muy complejo. Yo creo que por eso están fallando mucho las encuestas, porque la tasa de rechazo, Roberto, ha crecido en el tiempo y nadie habla de eso. O sea, ha crecido, hemos pasado del 20 al 80% en los últimos 10 años en América Latina. Y la última, cortita, que me queda poco tiempo. Esto de que algunos contesten y otros no contesten me hace pensar que los que contestan son los más politizados, e incluso dentro de los más politizados los más intensos, les llamamos, ¿no? ¿Eso no le da un sesgo a favor de los más intensos políticamente, como Patricia Bullrich? Absolutamente, tal cual. De hecho, las encuestas, y he podido hablar con algún encuestador en la Argentina, es literalmente esto que estás planteando. También ocurre con el sector peronista más intenso, mucho más intenso, que tiene claridad, que no quiere que vuelva a la ultraderecha. Por eso es una imagen parcial de los más intensos, por seguir con tu término, que me parece más que pertinente, y creo que ahí es donde está el dilema de lo que ocurre. ¿Te da una pista de cuál es tu piso? Sí. A partir de ahí, ¿cómo llegas a tu techo? Yo creo que hay que dejar de mirar a lo mejor las encuestas, ir a los focus group, que te dan otro tipo de pistas, más cualitativos, pero por eso es un complemento hoy en día en herramientas, y no obsesionarse en que no sirven o que sirven para todo, que yo creo que es un poco... A mí creo que hace un flaco favor a la sociedad en clave de pedagogía cuando tratamos las encuestas. Así es, así es. Alfredo, muchas gracias. Muy pedagógica siempre. Muchas gracias, y además valoramos la honestidad intelectual de quien hace ese trabajo, que es un dato primordial. Un abrazo. Un fuerte abrazo, Roberto. Chao. Alfredo Serrano Mancilla, ya volvemos, dale. ¿No? Ahora, el problema que le veo yo a este promedio es que es un promedio entre, no sé, 20 encuestas o por internet o por teléfono y 3 o 4 presenciales. Y la verdad que en las encuestas por internet y por teléfono, 1 de cada 10 contesta. Entonces uno dice, ¿cuán representativo es una encuesta en donde contestó solamente el 10%? Y estamos sacando... A ver, les voy a dar una explicación a ver si la puedo mejorar. ¿Cómo se arma una encuesta? Lo estudié hace mucho, pero te
vos agarrás 2 o 3 mil personas que tengan diferencias etarias, diferencias geográficas, diferencias culturales, y intentás armar un mapa del argentino promedio, que cada uno de esos 2 o 3 mil que elegiste representen a un promedio de argentinos. Y con eso armás la encuesta y lo llamás o te comunicás por internet o vas y le tocas el timbre. Ahora bien, si te contestan 1 de cada 10, ¿sigue siendo representativo de todo ese buen mapa, ese mapa de calidad que vos armaste? Yo estudié estadística. Si ese mapa de calidad que vos armaste está bien hecho, y si todos te contestan, la diferencia es ese 1 o 2% que ellos te dicen margen de error 1 o 2%. El margen de error es 1 o 2% si está bien construida la encuesta y si todos contestan. Ahora bien, si empiezan a no contestarte, no contestan hasta que te contesta solamente el 10%, ese mapa que vos armaste, cualitativo, que se supone que representa nuestra sociedad, se rompió. Entonces, la verdad es que las encuestas es algo que nosotros seguimos, que el promedio te da un poco más de certeza o menos incertidumbre, le diría yo, claro, que lo que te da una encuesta, pero que el propósito, el objetivo de la encuesta, que es acercarte a un promedio de lo que somos, se rompe desde el momento que no te contestan. Sí, y además, te sumo, también se meten un montón de otros factores, porque una encuesta vos la contestás con el teléfono, qué sé yo. Después ir a votar es otra cosa, ¿no? Y ahí tenés un montón de factores que ya vimos que también impactan. 1, vacaciones de invierno en Córdoba capital. La gente estaba volviendo. Listo. Ahí tenés un factor más que incide, y por ahí esa gente había contestado el teléfono, la encuesta, y había dicho yo voy a votar por Rodrigo de Loredo, pero no fue. Temporal ayer en Chubut, tremendo, se voló absolutamente todo, ¿sí? Teníamos temperaturas más cerca de la cordillera, cercanas a los 0 grados, lo cual también tenés que tener ganas de ir a votar con ese frío. Otro factor que puede influir. La gente enojada, ¿va a votar o se queda en su casa? Por ahí te contesta una encuesta, pero al momento de ir a votar está enojada y decide quedarse en su casa. Entonces, este año, como todos los años, siempre las encuestas es muy difícil que la peguen, pero bueno, van cambiando demasiado los resultados en un margen muy acotado de horas, incluso a veces, sobre todo cuando estamos en las elecciones, que se pasa de ganar a perder uno u otro. Por lo tanto, es algo difícil de lo que agarrarse, ¿no? Y en el caso de la oposición, lo que te dicen es, de un lado, que las encuestas que le dan a Patricia Bullrich están inventadas, o sea que obedece a esta lógica que vos decís, que no se cumple con el criterio estadístico. ¿Por qué tiene un sesgo pro Patricia Bullrich, pro Milei? Porque son los más intensos los que sí contestan. Y del otro lado lo que te Entonces dicen, agranda un poco, porque claro, cuando se desarma ese promedio que vos armaste con tanta, viste, como una tejedora que va bordando, ¿no? Como un arquitecto que va haciendo la calidad de las fuerzas que yo, y vos lo terminaste de hacer. Si te contestara el 10% y se mantuviera la representatividad, está bien. Claro. ¿Por qué no se mantiene? Porque el más politizado, o el más intenso, como le decimos, el más intenso es ese tipo que ve el noticiero con el celular en la mano mirando lo que dicen las redes, es lo mismo que está mirando. ¿Sí? Bueno, ese tipo contesta, el otro no. Se supone que el otro está más cercano a un candidato moderado. ¿Sí? El más intenso es más cercano a Milei y a Patricia Bullrich. Entonces, es muy factible que esté sobre representado, el voto de Milei ya se vio bastante que está sobre representado, y el voto de Bullrich. Ahora, todo esto te imaginás, teoría. Sí, bueno, el bullrichismo lo que dice es, ahora dicen que las encuestas solamente las responden los intensos o que están todas inventadas. Cuando la reta estaba claramente arriba te tiraban encuestas por la cabeza, lo cual también es cierto, ¿no? Antes también sucedía eso. Por eso está buena la evolución. Claro. Cuando vos mirás la evolución, Patricia perdió, ganó en todos los casos. Siempre tiene más que antes. Sí, ¿no? sí. Pero también su perfil, ella se endureció cada vez más. Se endureció cada vez más. Yo no sé cómo sería en el gobierno, sinceramente. Lo que yo la he conocido en el pasado no era así, como se muestra hoy. No sé cómo sería en el gobierno, sinceramente. Si es como el discurso que tiene, te da terror, la verdad. Sí, claro. Sí, y después es una incógnita eso de Javier Milei realmente, porque la única experiencia que tenemos de él es una experiencia de encuestas, porque la legislativa no es de la ciudad de Buenos Aires, encima no es la ejecutiva de un nivel nacional.
donde le soltó la mano además a mucha gente en muchas provincias y muchos lo denunciaron. Hay que ver para dónde va, pero es cierto que Milei tiene una particularidad que es que le puede robar votos a uno y a otro. Roba votos de Juntos por el Cambio y también le puede robar votos a Unión por la Patria, ¿no? Y pareciera como que en el último tiempo un poco que intentó ir hacia ese electorado de Unión por la Patria cuando decidió atacar a Patricia Bullrich, o sea, romper esa pseudo alianza tácita que tenían parlamentaria, la atacó y le pidió a Massa, por ejemplo, un debate. ¿Por qué de golpe Milei le iba a pedir un debate a Sergio Massa? Bueno, evidentemente estaba orientando también un poco las antenitas para ese lado, pero con Patricia Bullrich claramente comparten un electorado muy importante. Si cae Javier Milei, la lógica indicaría que esos votos que él va dejando por el camino deberían ir con Patricia Bullrich, ¿no? Pero bueno, faltan 2 semanas para saberlo, Roberto. Ya nos vamos a enterar. Ya nos vamos a enterar. Vamos a hablar con el Chivo Rossi ahora.